conectando a través de SLN Live. Y déjenme decirle que en la Escritura podemos ver cómo Dios hizo proezas en medio de su pueblo, en medio de personas que en los momentos más difíciles de su vida entendieron que la oración era lo más importante que tenían a mano para ver la mano del Señor en su vida. La oración ocupa un papel sumamente importante en la vida de todos aquellos que profesamos la fe en Cristo. No podremos llevar una vida de fe exitosa si no hacemos de la oración un hábito, si no aprendemos a utilizar la oración. Claramente, para muchos, la oración es algo que es poco apetecible, quizás porque no han entendido el poder que hay detrás del clamor, de presentarnos ante Dios y orar. Y hoy quiero continuar una palabra que comencé a predicarla hace un par de domingos atrás, que hoy quiero ver si le puedo dar la culminación, y la he titulado El poder de la oración. Por favor, quiero que estemos atentos porque estoy seguro que vamos a ser muy, pero muy bendecidos, porque yo estoy seguro que todos los que estamos sentados aquí nos acercamos al Señor no por un mero acto religioso de conciencia. Yo creo que la mayoría nos acercamos al Señor, queremos que el Señor se manifieste en nuestra vida, básicamente porque queremos ver su intervención, queremos ver su poder, queremos ver cómo el Padre contesta nuestras peticiones, porque eso hace que nuestra fe se incremente, que se fortalezca, que podamos ver la grandeza del Padre Celestial. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, los que están conectados, entienden que Dios no es una religión muerta. Dios es un ser espiritual vivo que trasciende nuestros sentidos físicos, que claramente es el creador de todo lo que existe, que habita la eternidad, y que Dios no tiene ninguna intención de que usted y yo hagamos de Él una denominación religiosa terrenal. El Padre Celestial lo que anhela es ver que nosotros tengamos un nuevo nacimiento espiritual, que hagamos de la oración un arma espiritual para que Él pueda manifestar su voluntad en nuestra vida. Es por medio de la oración donde Él puede intervenir en nuestras vidas. Es por medio de la oración donde Él puede hacer posible lo que humanamente es imposible. Por eso que Dios nos convoca, nos invita a que podamos hacer de la oración un hábito de vida. Porque es allí donde vamos a comenzar a ver su mano fluir. Vamos a comenzar a ver sus respuestas divinas, dándonos victoria sobre aquellas cosas que se nos presentan, que claramente a veces son difíciles de enfrentar. Por eso quiero que estemos atentos. ¿Cuántos en esta noche quieren ver la mano del Señor fluyendo? Hay un pensamiento muy bueno que dice: pon todo en las manos del Señor y verás la mano del Señor en todo. Pon todo en las manos del Señor y verás la mano del Señor en todo. Dice Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es glorioso, mi hermano. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura, nos vamos dando cuenta de que cuando Moisés oró, el mar rojo se abrió. Cuando Josué oró, el Jordán se abrió. Cuando Josué oró, los muros de Jericó cayeron. Cuando Josué oró, el sol se detuvo. Cuando David oró, el gigante cayó. Cuando Daniel oró, los leones no pudieron tragárselo. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego oraron, el horno de fuego no los pudo quemar. Cuando Jesús oró, la tumba no lo pudo retener. Cuando un hombre, una mujer de Dios se determina a orar, no hay arma forjada de las tinieblas que pueda destruirlo. Por eso que la iglesia debe recuperar el fervor por orar, el entusiasmo por orar. ¿Sí o no? ¿Qué es eso de ir a orar? Ay, esta oración ahora. ¿Qué es esta canción? No.
Cuando uno entiende que cuando cierra la puerta no te vas a ir a orar con un ser que no tiene poder. Cuando cierras la puerta es el Padre Celestial el que está allí. Es el Rey de Gloria el que te está escuchando. Es el omnipotente Rey Todopoderoso el que está escuchando tu clamor. No estás orándole a un Dios de palo, ni a un Dios de yeso, ni a un Dios de religión muerta. No, le estás orando al que habita la eternidad, al sublime y al eterno Rey de Gloria, al único Padre Celestial. Y eso tiene que generar en nosotros un deseo ferviente de saber que el Padre desea manifestarse en nuestras vidas. Por eso que es tan importante cuando dice, miren muchachos, Jesús les dice, todo lo que pidan en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que Jesús claramente le está dejando saber es, no vayan a la oración con una mentalidad religiosa, no crean que lo que está pidiendo viene. ¿Y eso qué hace? Que nuestra oración sea entusiasta. ¿Sí o no? No hay nada más feo que ir a orar sin creer que eso que estoy orando Dios realmente lo está escuchando y lo va a manifestar en nuestra vida. No. Por eso que el entusiasmo consiste en saber que no voy a hacer un tiempo de vanas palabrerías muertas que acaban en ese momento y ya está. La oración no es un callaconciencia religioso. La oración claramente es una comunión profunda espiritual entre un ser humano limitado y un Dios que todo lo puede. Entre un ser humano que hay cosas que no puede superar, pero un Dios omnipotente que tiene el poder para darnos victoria. Esa es la oración en una mente limitada con un Dios que todo, absolutamente todo lo puede hacer y vencer. ¿Sabes cuántas cosas todavía no han sido superadas en tu vida y en mi vida? No porque Dios no quiera hacerlo, sino porque Dios está esperando que vayamos a ese secreto con Él, a ese tiempo de oración. ¿Cuál distinto sería el mundo? ¿Cuán diferente sería aún nuestra familia si los que creemos en Cristo hiciéramos de la oración una herramienta espiritual diaria? ¿Cuántas cosas ya hubiésemos superado hace tiempo si no hubiésemos parado en la brecha a orar? A veces nosotros siempre tenemos una excusa para ir postergando ese tiempo de oración. Dígame si no es así. Siempre se nos aparece algo al tiempo que hemos decidido orar. Cada vez que nosotros nos ponemos este tiempo para orar, algo sucede, mi hermano. O nos agarra sueño, o nos viene la suegra a visitar a la casa. Algún enemigo encubierto se nos presenta, mi hermano. Sí, o te agarra catarro, o te agarra el dolor de rodilla, o se te revienta una varice. ¡Basta! Llegó el tiempo de que se levante una generación en el siglo XXI. Ay, lo que pasa es que el cristianismo de nuestros días es diferente. ¿Qué diferente? Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y los creyentes deben entender que el poder de la oración sigue vigente ayer, hoy, por los siglos. Esta generación debe levantarse nuevamente, pararse en la brecha y comenzar a creer. Yo estoy muy expectante, mi hermano, en serio le digo. Ya está bueno, ahí vos lo ves a los cristianos y mire. El diablo se me levantó. El diablo se me levantó, pero mira, no me haga enojar. La serpiente fue condenada por Dios a arrastrarse todos los días. Y Dios le dio poder a sus hijos en Cristo Jesús para hollar a la serpiente. La serpiente, el único poder que tiene es de picarte el calcañar. Y nosotros tenemos el poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús para pisarle la cabeza a la serpiente. Se me levantó el diablo, dice. Ahí está la serpiente.
La serpiente solamente tiene una sola autoridad sobre nuestra vida. Pregúntame cuál. ¿Cuál es la única autoridad que tiene la serpiente sobre nuestra vida? Decirnos cada año cuánto calzamos. Porque es lo único que puede ver, la talla de nuestro zapato. Hay gente que magnifica más al diablo que a Dios. Dice, no le diga eso, pastor, porque el diablo es malo. Tú sabes, es que te lo voy a decir en español porque parece que en inglés no me estás entendiendo. ¿Sabes cuál es la esencia de Dios? La esencia que mora en el ser de Dios. ¿Sabes cuál es la esencia de Dios? Poder, autoridad y soberanía. Escuche, ¿sabe cuál es la esencia de Dios? Poder, autoridad y soberanía. ¿Sabes cuál es la esencia del diablo? El miedo. Por eso que donde el diablo está, hay una atmósfera de miedo. ¿Te diste cuenta? ¿Se han dado cuenta? Y la Biblia dice que los demonios, cuando creen en Dios, o sea, cuando los demonios saben que en la existencia de Dios, ¿qué hacen delante de Dios? Tiemblan. Porque la esencia del diablo es el miedo. Así que el diablo es miedoso. El diablo es cobarde. El diablo es mentiroso. Pero Dios es verdadero, es todopoderoso, es soberano, es el Rey de gloria, es el único Rey que habita la eternidad. Y eso a nosotros nos tiene que dar claramente seguridad. Esto es sumamente importante. Por eso que Pablo decía, yo estoy seguro. ¿Seguro de qué, Pablo? De que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni demonios, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos rápido. ¿Por qué es poderosa la oración? Dijimos, porque hace fluir el mover angelical de Dios. La Biblia dice que en una vuelta Pedro se encontraba en la cárcel, estaban a punto de darle muerte, pero un ángel se hizo presente a causa de que la iglesia hacía oración sin cesar por la vida de Pedro. Y allí se desató un movimiento angelical. Un ángel del Señor se metió dentro de la cárcel y lo sacó victorioso. Damas y caballeros, cuando oramos, aún Dios puede enviar ángeles a ese lugar donde necesitamos ver la gloria de Dios. También dijimos que la oración es poderosa porque permite que la provisión de Dios se manifieste en nuestras vidas. En un momento determinado, los discípulos se encontraron en una encrucijada a la cual el mismo Jesús los expone y le dicen los discípulos, aquí hay mucha gente, tienen hambre y nosotros no tenemos para darle de comer. Jesús le dice, claro que ustedes tienen para darle de comer. No, pero no tenemos, no nos alcanza, solamente tenemos 5 panes con 2 pececillos. Pero un niño, por eso que la Biblia dice que tenemos que tener la fe de un niño, estuvo dispuesto a sacrificar su almuerzo. Ahora los discípulos en su mente limitada, fuerte, diga conmigo, mente limitada, sacaron cuentas y matemáticas humanas. Y en su matemática humana claramente, en nuestra matemática terrenal, no pueden comer 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños con 5 panes y 2 pececillos. No te da, por más que lo cortés lo más finito posible, no te da. Sin embargo, ellos en la matemática humana se turbaron porque dijeron, el Señor nos está poniendo a hacer algo que nosotros claramente estamos viendo que no se puede llevar a cabo, pero Jesús agarró lo que ellos menospreciaban, pero utilizó el arma de la oración. Ellos lo menospreciaban, pero Jesús dijo, dame los 5 panes
y los 2 pececillos, y te voy a demostrar que cuando yo lo elevo al Padre y oro al Rey de Gloria, Él puede desatar una multiplicación sobrenatural y gloriosa que permita que toda esta multitud pueda comer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús oró, diga conmigo, Jesus prayed in the same place with the same things. Ya que no dice wow por la palabra del Señor, por lo menos diga wow por mi inglés. Diga conmigo, mismo lugar, mismos panes, mismos pececillos, pero unos creyentes que no oraron y menospreciaron lo que tenían, pero un creyente como Jesús, elevando al Padre y orando. Porque cuando oramos creyendo, el Padre multiplica. Por eso que muchos de nosotros estamos toda la vida luchando con la escasez, con la miserabilidad, porque no creemos en la multiplicación, porque satanizamos la abundancia, porque ponemos en la estantería satánica la prosperidad. Damas y caballeros, yo a ustedes siempre les he enseñado a que mantengan un corazón contento cuando Dios nos permita tener que comer, que beber y que vestir, porque eso es un gesto de gratitud. Pero yo jamás voy a satanizar la prosperidad. La prosperidad no le pertenece al diablo. Dios prospera a sus hijos. Dios prospera a su pueblo. Dios no tiene problema con bendecirnos en abundancia. Claramente que no. Pero ahora nosotros debemos entender que no debemos sentir culpa para pedirle al Señor que nos prospere. Hay gente que ora con culpa. No tienes que orar con culpa. Si la prosperidad no te va a llevar a la avaricia, no tienes por qué tener culpa. ¿Me hago entender? Entonces, porque a Dios, cuando uno ama a Dios, cuando uno se entrega al Señor y cuando uno hace de la oración un hábito de vida espiritual y profunda, Dios dice, yo te prospero. Pero te prospero para que tú puedas ver que yo no soy un Dios que me complazco en verte pasar todo el tiempo necesidad. Pero también te prospero para que tú puedas dar testimonio de que yo soy un Dios que quiero el bienestar para mis hijos. Pero también te prospero para que tengas recursos y puedas ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero también te prospero para que puedas sembrar en mi reino y puedas ver el fluir del Padre llenando tu casa de todo bien preciado. Entonces, hasta aquí nosotros vamos viendo que Dios es proveedor. Pero para que esa provisión venga a nuestra vida, no es suficiente pensar de que Dios se da cuenta de lo que nos hace falta. Dios quiere que le oremos por aquellas cosas que necesitamos. Entonces, ¿por qué la oración es una bendición? ¿Y por qué es poderosa? Porque fortalece nuestra vida espiritual y emocional cuando atravesamos aflicciones. Todos nosotros en algún momento se nos pone el camino cuesta arriba, ¿sí o no? Y cuando se nos pone el camino cuesta arriba, a veces lo primero que abandonamos es la oración. En ocasiones porque comenzamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, otras porque tal vez nos enojamos con Él, porque Dios permite tal cosa y lo otro. Damas y caballeros, las tribulaciones son parte de nuestro caminar de fe. Las aflicciones también. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no debemos deprimirnos cuando nos toque atravesar un tiempo de tribulación. No debemos lanzarnos en los brazos de la ansiedad y la depresión cuando nos toque atravesar momentos de turbulencia, de adversidad. Por el contrario, es allí donde debemos más aferrarnos a la oración, fortalecernos allí, porque la oración lo que hace es que nos fortalece espiritualmente. Cuando nos descuidamos en medio de la aflicción de la oración, comenzamos a darle rienda suelta a pensamientos destructivos. Dígame si no es así.
Pero otra cosa sucede cuando en medio de la aflicción vamos y nos sentamos y nos arrodillamos delante del Señor y le decimos: Señor, aunque esté pasando por este valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estoy en medio de la aflicción, te sigo adorando, te sigo exaltando, sigo creyendo que tú eres mi protector. Dios dice: este es el tipo de creyente que yo ando buscando, que aún en el momento más difícil pueda arrodillarse delante del Señor y clamar como hizo Jesús en el momento más fuerte de su vida. La palabra Getsemaní significa prensa. Está pegadito al lado, o sea, está al lado, literal, al lado del monte de los olivos. Es donde se prensaba la aceituna para extraer de la misma el aceite más puro de oliva. Entonces, cuando Jesús estaba en Getsemaní, lo que estaba haciendo era prensado. Porque la fe de un creyente se deja ver cuando está bajo presión. Entonces, cuando a veces nuestra fe es ficticia, la presión hace que de nuestro corazón salga queja, salga murmuración, salgan palabras hirientes. ¿Sí? Dígame si no es así. Pero cuando Jesús estaba en la prensa, lo único que salía de él era: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Damas y caballeros, en medio de la prensa el diablo espera que tú maldigas a Dios. En medio de la prensa el diablo espera que tú te resignes. Pero cuando el diablo no logra detener la alabanza en medio de la prensa, déjame decirte que algo glorioso fluirá en medio de tu vida. Esto es texto tremendo. Dice la Biblia: ¿está alguno de vosotros afligido? Quéjese, murmure, repróchele a Dios, hombre. No. ¿Está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Por qué es poderosa la oración? Porque es un arma espiritual que nos da discernimiento y poder para reprender las obras de Satanás. En la oración Dios te da una visión espiritual. Míreme todo el mundo, please. Hay gente, mi hermano, que el diablo le vive metiendo cachetones espirituales y la gente ni cuenta se da que es el diablo que le está pegando. En un momento determinado, Job atraviesa una desgracia terrible en su vida y no tiene mejor idea que atribuirle a Dios, decirle que Dios es el autor intelectual de su desgracia. Y él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Para Job, yo admiro tu perseverancia a pesar de que pasaste por momentos tan difíciles que quizás ninguno de nosotros hubiese soportado semejante tragedia. Pero no quiere decir que todo lo que tú dijiste durante tu proceso de desgracia era literalmente algo verdadero. Porque él mismo se comienza a confundir. Pero que, a ver, tampoco le estoy criticando, solamente estoy presentándole un cuadro de una persona que ha pasado un momento sumamente trágico. En primera instancia no fue Dios el que le quitó. ¿Quién fue el que estaba detrás de su calamidad? Satanás. Bueno, ese mismo Job que dice Jehová dio, Jehová quitó, a los pocos capítulos más adelante de la escritura dice: maldigo el día en que nací. Pero después dice: ¿sabes qué? Ya sé lo que me ocurrió. El mal que yo temía me sobrevino. Yo le abrí la puerta al miedo y por tanto me vino toda esta desgracia. Pero después comienza a recapacitar y a decir: pero me parece que acá el Dios es injusto. Al fin y al cabo yo le doy de comer a la viuda, yo le doy al huérfano. Miren por cuántos lugares, porque Job estaba tratando de dilucidar, de entender por qué le había ocurrido todo. Bueno, la oración, mi hermano, en la oración usted puede encontrar discernimiento espiritual. ¿Sabe lo que es la palabra discernimiento? Es todo lo contrario a sospecha. Hay cristianos que son sospechosos, no tienen discernimiento. Dicen: algo anda mal detrás de toda esta cosa. Algo me huele. Diga conmigo: el diablo sospecha, el Espíritu Santo discierne. Sospecha es
no sé lo que está detrás y comienzo a darle rienda suelta, ¿a qué? A la maquinación. Y es el diablo el que maquina. Por eso que Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Pero por qué el diablo maquina? Porque no es omnisciente. Entonces sospecha. Hay gato encerrado ahí. Me dijo Dios te bendiga. ¿Por qué me dijo Dios te bendiga? ¿Que acaso yo no estoy bendecido? ¿Viste que esa gente que se persigue por todo? No le puede decir nada. Le decís, hola, ¿qué tal? Qué bien te ve. ¿Y por qué me dijo que bien me veo? ¿Que antes me veía feo? Sí, todo lo distorsiona, son los persecutis. Yo le llamo los persecutis de la vida. Vos le decís que Dios te bendiga. ¿Y por qué me dice que Dios me bendiga que yo no estoy bendecido? ¿Conocen gente así? Son los persecutis de la vida. Óyeme, qué lindo que estás hoy, que antes estaba feo. Son personas que siempre están pensando qué es lo que está diciendo. Y Satanás se aprovecha de eso. Ahora, una persona de oración es una persona con discernimiento. Discernimiento es la habilidad espiritual que Dios te da para que puedas ver detrás de la escena. Por ejemplo, los discípulos, cuando se enfrentan ante una tormenta, cuando van camino a Gadara, claramente en Gadara había un custodio espiritual de Satanás para que no se ingresara a Decápolis, que era claramente 10 ciudades que estaban siendo gobernadas por el mundo espiritual pagano. Jesús tenía un propósito con ese hombre que estaba allí, que Dios lo iba a redimir para que se transformara en un evangelista que llevara las buenas nuevas a toda esa región. Entonces, cuando van camino a Gadara, la entidad espiritual que estaba claramente trabajando en ese gadareno disciernen que Jesús viene en camino. Y entonces levantan esas entidades espirituales una tempestad. Los discípulos piensan que es un fenómeno de la naturaleza. No discierne quien está detrás de esa tormenta, quien está detrás de esa situación. Son entidades espirituales que no quieren que Jesús llegue a un lugar donde se iba a provocar una liberación espiritual que traería salvación a toda una región. Y Jesús se levanta y dice: viento calla, mar enmudece. ¿A quién le está hablando? ¿Que acaso el mar tiene boca? ¿El viento tiene oído? No, le está hablando claramente a las entidades espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales. Cuando no pueden escuche esto que está poderoso, por favor. Cuando las entidades espirituales no pueden, porque Jesús discierne que quien está detrás de todo son entidades espirituales que están obstaculizando la llegada de Cristo a ese lugar. Cuando Jesús llega y toca tierra en Gadara, sale la entidad espiritual. Esto está poderoso, mi hermano. ¿Se dan cuenta lo que es ser una persona de oración y de discernimiento? Entonces, cuando Jesús pisa tierra, le sale gadareno y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Y le dice una palabra clara: ¿por qué has venido antes de tiempo? No le estaba diciendo porque está hablando del arrebatamiento. ¿Qué arrebatamiento? No está hablando de nada. Es que los demonios que estaban, las legiones demoníacas que operaban en esa entidad, en ese gadareno, estaban custodiando la zona para que el evangelio no entrase, porque todo el mundo le tenía miedo. Lo habían tratado de atar, pero los demonios eran tan fuertes en esa persona que aún rompía las cadenas, dormía entre los sepulcros. Entonces la gente le tenía pánico porque habían tratado de contenerlo, pero el tipo hasta rompía cadenas. Cuando Jesús llega y le dice: ¿por qué has venido antes de tiempo?, le dice el gadareno, es porque esa tempestad, esa adversidad que las entidades espirituales habían tratado de poner para que Jesús no llegara, querían a este gadareno matarlo, que se suicidara. ¿Para qué? Para que no se transformara en ese evangelista que iba a ganar toda esa región. Cuando él llega y le dice: ¿por qué viniste antes de tiempo? Ya lo teníamos listo. Cuando Jesús dice: salgan los demonios, ¿qué hicieron los demonios? Se tiraron barranco abajo. Es decir, se suicidaron. Fueron a los cerdos. ¿Y los cerdos a dónde fueron?
al barranco y murieron todos. Pero ese hombre quedó libre. Y ese hombre le dice, yo quiero ir contigo, Jesús. Y le dijo Jesús, no, 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 tú no vienes conmigo. Ahora ve, entra a la ciudad y cuenta a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Permítame, míreme todo el mundo. Hay muchos de ustedes y mucha gente que me está mirando ahora que están pasando por situaciones muy difíciles y no se han dado cuenta que quien está detrás de toda esa adversidad es Satanás. Y no se han dado cuenta porque no han hecho de la oración un hábito de vida. Porque en la oración Dios nos da discernimiento espiritual. ¿Cómo Dios le va a dar discernimiento a una persona que no verá nunca? Mira que tener al lado y decirle, ¿viste? Yo te dije. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, fuerte día conmigo, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y cómo lo vas a comprobar? En la intimidad, porque en la intimidad no solamente yo oro, escuche, que esto está poderoso, en la intimidad no solamente yo hablo, Dios me habla, porque es una comunión que tengo con el Padre. No siempre en la oración es el hombre hablando con Dios. En la oración también es el hombre callando para escuchar la voz del Espíritu Santo guiándolo hacia toda verdad. Porque ¿qué es lo que pasa? Damas y caballeros, mis mejores oraciones no son aquellas que yo le expreso a Dios, porque eso es muy bueno. Pero la mejor oración es aquella que te permite a ti y a mí cerrar el pico, en ocasiones cerrar la boca y dejar que Dios hable. ¿Por qué? ¿Qué hacemos muchos de nosotros a veces? Vamos a la oración, ¿verdad? Oramos y está muy bien. Diga conmigo, está muy bien. Oramos, clamamos, pedimos, adoramos, todo. Hablamos lengua, todo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Y entonces cuando ya nosotros pensamos que ya no hay más nada para orar, más nada que pedir, más nada, ¿qué hacemos? En el nombre de Jesús, amén. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Nos levantamos y nos vamos. Y Dios dice, pero si te iba a responder. Entonces siempre es bueno en la oración estar un tiempo de silencio para ver si Dios nos habla a nuestro espíritu. Porque en ocasiones nos vamos a encontrar ante situaciones que ni siquiera nosotros sabemos cómo orar por la situación que estamos pasando. ¿Le ha pasado alguna vez que uno dice, estoy pasando por una situación donde ya ni sé cómo orar? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿habremos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, a ver qué dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que, hay mucho más para seguir aprendiendo, pero quiero que en esta noche oremos. Oremos. Separemos un tiempo, pero yo necesito que esta noche todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por la internet, dobleguemos nuestro corazón y levantemos un clamor al Señor. Porque de la única manera
donde vamos nosotros a poder ver la respuesta de Dios a nuestras adversidades, donde vamos a poder ver la mano del Señor moviéndose, es por medio de la oración. Y yo sé que a muchos quizás pues nos criamos en religiones donde pues nosotros nos confesábamos de tal religión y ya nosotros pensábamos que ya era suficiente, que solamente era pertenecer a tal denominación religiosa y ya con eso era suficiente, ya estábamos bien delante del Señor. Algunos quizás tenían, por ejemplo, el hábito de hacer algunos rezos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre orar y rezar? ¿Es la misma palabra? No. La palabra orar significa comunión sincera con Dios. La palabra rezar significa hacer repeticiones permanentes de palabras. Por eso que, por ejemplo, vos agarrás el común denominador de las religiones más conocidas y ellos oran, sí, pero oran rezos, oran repeticiones, incluidos los judíos, los musulmanes, los católicos, ¿sí o no? Por ejemplo, el católico, por ejemplo, reza y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y uno dice: bueno, pero está orando la Biblia. Sí, pero el gran porcentaje del católico no sabe lo que está diciendo, solamente hace un rezo de memoria, sin entendimiento de lo que realmente está diciendo. Al fin y al cabo, no tiene sentido orar, repetir sin entender lo que estoy diciendo. La Biblia dice: oraré en el Espíritu, sí, pero también oraré con el entendimiento de saber lo que uno está hablando con el Señor. Por eso que cuando Jesús enseña a orar, en el libro de Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, dice: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería Dios los va a escuchar. Entonces mi deber como pastor, como ministro del Señor, es instruir a la iglesia en esta maravillosa y poderosa herramienta espiritual como es la oración. Jesús, que era Dios hecho hombre, oraba. Abraham oraba, Isaac oraba, Jacob oraba, David oraba, Jesús oraba, Pablo oraba, Pedro oraba, José oraba, todo el mundo oró. Todo el mundo oró. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Somos una generación que nos vamos a separar de la oración? Claramente que no. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios quiere manifestar su gloria. Dígame si esta generación no necesita como nunca a Dios. Yo creo que estamos en un tiempo de mucha oscuridad. Y déjeme decirle algo. La oscuridad que estamos viendo en el mundo hoy no es producto de la magnificencia poderosa de Satanás. No, es producto de la ausencia de luz de los hijos de Dios. Al fin y al cabo, las tinieblas no tienen poder sobre la luz. Las tinieblas se acentúan en un lugar donde la luz no se enciende. Así que el problema de las tinieblas no es tanto de que Satanás tenga poder, sino de que los hijos de Dios no prendan la lámpara. Y Jesús dijo: nosotros somos la luz del mundo. No la metamos debajo, o no la pongamos debajo de una mesa. Nosotros no podemos ser luz acá adentro, entre nosotros solamente. Acá se reúne el cuerpo de Cristo, acá recibimos directrices, fortaleza espiritual, pero una vez que cruzamos la puerta de este edificio, nosotros tenemos la responsabilidad de alumbrar a nuestra familia. ¿Lo puedo decir? No, que está muy fuerte. Es que está muy fuerte. Bueno, lo voy a decir porque ustedes me lo piden. Muchas veces nuestra familia no viene a Cristo porque no ve la luz de Cristo fluyendo en nuestra vida. A veces nuestro testimonio, diga conmigo, deja mucho que desear. Yo te hago una pregunta: ¿tu familia ha visto el cambio en tu vida? No se haga que me mira como diciendo, ¿tu familia ha visto el cambio en tu vida? Una vuelta uno levantó la mano y dijo: sí, me dijeron, estás peor que antes.
La oración pone el cielo a nuestro favor. Eso merecía un aplauso. Le invito a que se ponga de pie. Preguntarle a la persona que está al lado tuyo, decirle, ¿por qué querés que oremos? Vamos a decirle. No tengas vergüenza. ¿Por qué querés que oremos? Vamos a orar. La Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros. Vamos, ya todos le dijeron, si tenés a tu esposo o a tu esposa al lado, y si tenés a tu cónyuge y vos le preguntás, ¿por qué querés que oremos? Y tu cónyuge te dice, para que Dios te cambie. Entonces los dos pidan lo mismo. Yo no sé, mi hermano, pero yo estoy seguro que en esta noche cada oración va a ser escuchada por la maravillosa omnipresencia de nuestro Padre Celestial. Tomale la mano, pero tomásela fuerte a la persona que está al lado tuyo. Y vamos a decirle, ¿me dejás orar por vos? ¿Me dejás orar? Quiero orar, quiero... Vamos, si alguno necesita orar por mí, por fortaleza espiritual, orar por mí, por sanidad, orar por mí. Ok, pero usted, mientras la persona de al lado suyo está orando por usted, usted va a orar por la persona que está al lado. Vamos, cierre sus ojos. Si ya se puso de acuerdo con su hermano, con su hermana, comienza a orar ahora. Padre, vamos, quiero que toda la iglesia participe. No quiero ver absolutamente a nadie con la boca cerrada. Hay que orar pidiéndole al Señor, abriendo nuestra boca. Vamos a pedirle, Señor, en esta noche, escucha la oración de tus hijos en este lugar. Vamos, comience a orar ahora. En el nombre de Jesús, dirija esa oración al Padre, diciéndole, Señor, mira el clamor que está pidiendo mi hermano. Me uno a su fe. Te pido, Dios mío, que pongas tu mano de misericordia, que pongas tu mano de gracia, de favor. Padre, que pongas tu mano de protección, de liberación. Vamos, es una noche de oración, es una noche de oración, es una noche de oración. Orar los unos por los otros. María, 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 María.